Querido doctor, qué gusto de saludarlo. No pude estar yo, o hace 2 semanas, quería yo entrevistarlo. Patricio Rosero es el abogado de dos queridas amigas y amigo de su padre como fui y amigo de sus hijas. Me refiero a Fernando Villavicencio. Y quiero llevarlo, aparte de hacerle una buena semana, eh, a que me explique lo que me parece extraordinario lo que ha hecho el fiscal Toainga, el fiscal general, de, para no hablar de personas, sino para hablar del procedimiento, para que no nos digan que de esta forma estamos yendo más allá, no, del procedimiento. Vi en la audiencia que la jueza le llamaba varias veces la atención a la fiscal. Vi esto y me pareció inverosímil, lo dejé pasar, pero luego, ante el pedido del señor fiscal, a esta señora, la jueza, la han sometido a un proceso en la judicatura y la han suspendido 3 meses. No es suficiente, porque en 3 meses después regresan. Esto debería ser motivo para que se siga un juicio y un expediente hasta que ella se vaya a la función judicial. Porque la verdad, eso que pasó ese día, yo no lo he visto, llamándole la atención a la fiscal, haciendo callar. Doctor, no sé si usted me puede dar más luces al respecto, pero lo cierto es que se avanza en lo de Fernando Villavicencio y queremos un día, algún día, como dijo Javier Segarra en el caso de nuestro buen amigo el papá de Lenín Hurtado. Hurtado, así como Jaime Hurtado, que fueron muchos años, en menos tiempos queremos saber qué pasó, cuál es la realidad de lo de nuestro amigo, que Dios tenga su gloria, Fernando Villavicencio. Buenos días, doctor Rosero. Buenos días, primero a Radio 99, a toda la ciudadanía. Saludos a Ramiro, Javier, Cecilia. Les veo su alegría y de verdad que mucha gente la está compartiendo. Hable Querido serio, Eduardo, doctor. hago partícipe un Gracias. saludo por parte de Tamia y de Amanda. Un caluroso y fraterno saludo también a Rafaela, una mujer valiente que nosotros queremos mucho y que también ha hecho Gracias. nexo para que Ella podamos los estar quiere aquí. mucho también. Bueno, entrando un poco en materia y sí, te damos razón. Hubo muchas situaciones por parte de la magistrada respecto a lo que se realizó durante la audiencia, pero no es solamente lo que se realizó durante la audiencia. Hay circunstancias que a veces piensan que solo se dio por el asunto del fiscal Toainga. En este caso no solamente por él, hubo situaciones en que no se pronunció la jueza respecto a las medidas, por ejemplo, de protección, pero sí tuvo mucha celeridad respecto a lo que eran los oficios a la embajada, al consulado, para que se cumplan, entre comillas, ciertas medidas de ciertos procesados. Ella ha estado incumpliendo inclusive la propia Constitución en el artículo 78, el propio Código Orgánico Integral Penal en el 558 para arriba, que tiene ella la responsabilidad de precautelar tanto la salud como la protección de las víctimas durante el proceso. Situación que ni siquiera ella se ha pronunciado hasta el momento en que inclusive fue suspendida. Y en eso nosotros íbamos a pedir una aclaración y ampliación porque nunca ni siquiera especifica cómo sería la, las acciones que tienen que hacer los procesados para firmar, cómo serán las personas responsables que llevarán la responsabilidad de esto, e inclusive ni siquiera han esperado la respuesta por parte del consulado. Toma en cuenta, mi querido Eduardo, de que al siguiente día de que fue, no, perdón, el mismo día que sabía que iba a ser suspendida, parecía, tuvo mucha celeridad y mandó otro oficio al consulado de Miami para que con premura le vuelvan a decir, bueno, necesito que me digas va a ser el funcionario que me va a responder respecto a que cumplan esta medida estas personas. Se nota bastante que no solamente fue lo de audiencia, sino lo que fue posterior a ello, porque en audiencia fue público para todos, se Público. pronunció respecto a las marchas, cosa que tú puedes aceptar o no, pero ella no podía hacerlo, y mucho menos en una audiencia tan delicada y de tanta preocupación para todo el Ecuador. Se puso a poner como una escuelita, yo le llamaría, y llamarla como una niña, tratarla como una niña a la señora fiscal, cosa que no está dentro de sus competencias. Ella simplemente tiene que dirigir la audiencia e inclusive dando la facilidad para que abogados de la contraparte se refieran con términos despectivos y luego llamando los recursos poéticos como sicarios de tinta, sabiendo de que estábamos hablando de un homicidio
y que esta persona fue un periodista y sus hijas también tienen, obviamente, un medio periodístico en el que ellos hacen periodismo de investigación. Sabemos perfectamente quién fue que le puso sicarios de tinta algunos periodistas. Todos sabemos quién fue. ¿Ya? O sea que está más claro que el sol, número uno. Número dos, los verdaderos sicarios son otros. Eso es todo lo que les voy a decir. Y ahí me quedo con esto. Vamos a la celeridad, de la acuciosidad, de la rapidez de la misma jueza. Porque lo mínimo, sabiendo cómo son los procesos judiciales, lo mínimo, doctor, es que esto tomara el tiempo necesario, pero sabiendo que había una denuncia el mismo día que la iban a sancionar, por lo menos no le parece, no digamos sospechoso, pero no le llama la atención a usted o a la audiencia y a la gente, porque sabemos cómo demoran, porque demoran todos estos procedimientos. ¿A usted no le llama la atención, doctor? Es quizás porque a ver, hay una situación que siempre aprendía de una gran maestra, profesora, que me decía, lo que no está en el expediente no existe primero. No sé si ustedes notaron la premura con la que el señor Jordán, por ejemplo, se apresuró a Miami y a subir en la red social X, miren, aquí hemos firmado ya la presentación en un documento que habilitaba de matrimonio y algo que no estaba ni siquiera en competencia del consulado, le exige un acta al cónsul en el cual él manifiesta, yo no he tenido conocimiento respecto al proceso tal por parte de la señora jueza. Sin embargo, el señor estaba apurado para realizar estas acciones. ¿Cuál es la situación ahí? De que él en este momento, a mi criterio, él ya está incumpliendo las medidas cautelares primero, porque él no es que se presentó en el consulado de Ecuador en Miami, no había una disposición, no había ni una respuesta inclusive. Y en el expediente no existe constancia procesal ni documento que le acredite el cumplimiento alguno. Ahí ya se configura un incumplimiento en el 552. De José Serrano, inclusive es algo que pasó en audiencia. Solo justificaron la vivienda de él que tenía en Miami, pero nunca se presentó la constancia procesal y documento alguno que justificara su situación actual o que él pueda comparecer posteriormente. Y sin embargo, el criterio de la señora jueza fue, bueno, una vez que él salga, como es de conocimiento público, y ella utilizó muchas veces esta frase conocimiento público, cuando ella tiene que adherirse a los documentos, solamente le presentaron documentos de que él vivía en Miami, pero nunca justificaron si es que él podría comparecer al proceso o si es que él, cuál era su situación actual allá en Estados Unidos. Tampoco justificó la medida sin contar con documentos oficiales. Y eso también no es solamente que la sancionaron a la señora jueza por las situaciones que pasó con la señora fiscal y por la denuncia del señor fiscal general Toainga, sino también por lo que ella, sin contar con documentos oficiales, acreditaban que podía presentarse. Eso inclusive es rayar mucho en muchas ilegalidades que hay, que ya se verán en el Código Orgánico de la Función Judicial en un próximo expediente, pero se va dando cuenta uno de cómo iba direccionado desde el comienzo. ¿Por qué no se hizo recusación? Y eso quiero comentar. Mucha Por gente dice, favor. ¿por qué no le hicieron la recusación? ¿Por qué no hicieron eso? Hubiera sido una ganancia para los procesados actuales de que se mande esta recusación, porque hubieran ganado meses en que no se podía haber formulado cargos. ¿Quién gana con eso? Justamente las personas que quieren impunidad. No se lo hizo justamente porque necesitábamos que se dé la formulación de cargos. Ahí quien dirige la batuta obviamente es Fiscalía y simplemente quien tiene que referirse la jueza solo respecto a las medidas. Pero ahí estuvo el problema, porque ella aprovechó lo único que podía hacer para poder salvarlos de cierta manera, porque no podía evitar la formulación de cargos, porque esa es una potestad de la Fiscalía. Mi doctor, la última, y solamente para darle paso a Javier Segarra, Cecilia Rodríguez y a Ramiro. Breve y rápido. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué viene luego de que la jueza ha sido suspendida por 90 días del juicio? ¿Qué pasa? ¿Quién toma el control del juzgado? Bueno, en este momento, bueno, primero hay que saber de que ella estaba encargada nomás del Ah, juzgado. mire Ella usted. no era la jueza titular de este Ya, juzgado. ok. Hoy día vamos a ver si es que va a estar la persona o se sortea o acoge la jueza que estaba titular en este juzgado. Y en este caso vienen algunos procedimientos que pueden haber, que estamos analizando con fiscalía,
puede haber la revocatoria respecto a lo que ha hecho la jueza previamente durante su última providencia, o también puede darse, obviamente, la solicitud de cambio de medidas porque ha habido algunos incumplimientos y situaciones de algunos de los procesados. Cecilia Duret, por favor. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, qué gusto tenerlo acá. La pregunta principal que quisiera hacerle es si la justicia ecuatoriana ha tomado este caso realmente como un crimen político o sigue minimizándose. Bueno, un gusto, Cecilia, y yo no creo que nadie pueda minimizar este caso. Es algo que nos afectó a algunos, como dicen, hasta para bien o para mal, pero todos están interesados y le han dado la importancia que tiene que tener. Políticamente, obviamente, todos saben y están interesados por esto porque les va a afectar a muchos. Hay situaciones que no puedo comentarla, pero ciertos procesados están comentándolas ya dentro de sus redes sociales que producen no solamente temor respecto a lo que conlleva la realidad política que tiene el Ecuador, porque están destapando muchas acciones que se han dado por ciertos personajes de persecuciones, de inclusive de incriminación en muchos casos, y lo cual puede destapar más allá de lo judicial, puede destapar una verdad que todos de cierta manera la sabemos, pero ya está saliendo las pruebas para comprobar que eso fue así. Hay que recordar también que fue no solamente un acto cruel frente a la vida de Fran de Bessette, sino también a la democracia ecuatoriana. Yo quería saber, en caso de que Ecuador no garantice, la justicia ecuatoriana no se garantice, ¿están pensando en tomar medidas en organismos internacionales? Siempre se tomarán todas las medidas que sean para salvaguardar, primero, la integridad de mis defendidos, porque en este caso, como Fiscalía es la titular de la acción pública, ellos tienen la persecución del delito per se. En mi caso, sí estamos inclusive ya armando la acusación particular con todas las situaciones que podamos conllevar para que lleve a una verdad procesal. Nosotros no estamos buscando de que se acuse por acusar. Nosotros, y eso que hablo a nombre de Amanda y Tamia, lo que ellas quieren es la verdad. Ellas no necesitan que un show político, como quieren algunos llamarlo, para justamente desacreditar este proceso. Y todas las acciones se harán tanto a nivel nacional como internacional, como lo estamos viendo actualmente. Es más, y les puedo comentar, actualmente hay esta persecución hasta ahora contra los familiares de Amanda y Tami. Incluso hubo algo contra su señora madre el día de ayer. Entonces no es un caso fácil y mucho menos es una situación que tiene que quedarse solamente en los juzgados. Es algo que tiene que tener conocimiento todas las personas para que vean la peligrosidad de lo que se está llevando. Muchísimas gracias, doctor. Javier Segarra continúa la entrevista. Gracias, Cecilia. ¿Cómo le va, abogado? Son las 8 de la mañana con 20 minutos, dialogando con el abogado Patricio Rosero, abogado de las hijas de Fernando Villavicencio. Buenos días. ¿Qué tan difícil resulta este transitar jurídico para descubrir o para tener una razón que le permita a las hijas de Fernando saber la verdad? Apreciado Javier, siempre un gusto saludarte. El problema cuando todo se quedara en lo judicial fuera más fácil. Yo. Ustedes ven la persecución mediática constante, inclusive hay procesados que amenazan al propio fiscal general. Si no tienen miedo de amenazarle hasta con contarle cosas a su esposa, porque así lo hizo, con chats que según él le han filtrado su equipo de investigación. Miren al tipo de gente que estamos batallando, lo diré, que tiene equipos de investigación, que tiene recursos con abogados que cobrarán sus buenos saberes. Y no solamente con eso, que tienen estructuras mediáticas, estructuras de supuestos medios digitales, sin desmerecer a muchos que sí lo son, para poder atacar constantemente, inclusive a los hijos, a la hija, perdón, al hijo de una de mis defendidas, a la madre, hasta su abuela, tomándole fotos dentro de su domicilio, poniendo situaciones con total falacia para poder hacer contra ellas un acoso no solo selectivo, sino general por parte de ciertas tendencias. Qué tan difícil, ¿no? Es luchar con esas verdaderas mafias. ¿Usted cree que algún día llegaremos a saber esta verdad o no? Sí, yo Demorará creo que años, sí. ¿ah?
estamos leyendo el expediente, mi querido Javier, Ajá. y esto es lo que yo les manifesté en la anterior entrevista, Mm. que en la formulación de cargos no se valoran pruebas. Yo he escuchado abogados de la contraparte diciendo que no existen pruebas, que no existe nada. Señores, recién empezó la instrucción fiscal y ya hay testimonios anticipados. Posiblemente vayan a haber allanamientos. Posiblemente no se sabe la realidad del señor José Serrano, que pueda pasar, pueda que termine él, por las circunstancias que vive actualmente, solicitando alguna situación también judicial. Ujú. Entonces, no es que no hay pruebas, los elementos existen y por eso se pudo llamar a una formulación de cargos. En este momento iniciaron 90 días para realizar el procedimiento, que posteriormente, esto en una audiencia preparatoria, se verá si es que se lleva o no a juicio y las pruebas se valorarán en juicio ante un tribunal. Me parece irresponsable por parte de los señores abogados que de una digan, no hay pruebas, no existe nada, cuando hay testimonios, hay chats, hay pericias, hay inclusive documentos que certifican seguimientos desde el propio EQ 911. Entonces, creo que no solamente es el asunto de querer agradar a quien los ha empleado, en este caso como abogados, sino también de mentirle a la ciudadanía. Le voy a dar el paso a Ramiro Cepeda para que continúe con el diálogo. Patricio, le mando un abrazo. Gracias. Patricio, ¿cómo vas? Ramiro Cepeda te saluda. Un Mucho gusto, poco, Ramiro. un poco para graficar la dinámica del proceso. Esto es un delito de acción pública que la ejerce la Fiscalía y de acción privada que la ejercen los familiares. En este caso, tu lado representas a las hijas de Fernando. Todas estas pruebas que tú acabas de describir que existen, ¿están agregadas ya al proceso? Y si están agregadas al proceso, ¿quién las agregó? Bueno, en este caso, primero saludarte, Ramiro. Escuché previamente la entrevista que tuviste, gran conocimiento, y justamente puedo hablarte de que no podría yo hacer públicas ciertas acciones que se están dando y quién ha llevado estas, por ejemplo, los testimonios. Ya es de conocimiento público de que hay un señor policía que trabajó, por ejemplo, con el señor José Serrano. Hay pericias que se han ingresado por parte de tanto de procesos anteriores como de metástasis y purga, que como ustedes saben, esto podría ser la continuación respecto también a lo que fue de los autores mediatos que fueron previamente ya sentenciados y que obviamente también es una situación que estamos analizando con Fiscalía. El término, inclusive se puede cambiar respecto a la formulación, respecto a lo que sería el autor mediato o el instigador. Hay situaciones que se están barajando recién porque tenemos acceso al expediente y que se tienen que tomar con la responsabilidad para no acusar por acusar, sino de realizar correctamente nuestra acusación particular, Entendido. Me defendiendo dices obviamente que ya los están. intereses de lo que son las... Sí, perdón, Ramiro. Dime. Sí, me dices entonces que ya está en el proceso, porque lo que no está en el proceso no existe, estamos de acuerdo, ¿no? Ya, no te he Claro, pedido. obviamente, y eso fue lo que inicialmente dije con Jordán, que lo que no está en un proceso no existe, no hay ninguna verificación de que le haya cumplido la disposición de la misma señora juez. Pero volviendo al tema, en el expediente ya existen testimonios anticipados, existen chats periciados, existen muchos nexos respecto a las actuaciones y conductas que dieron ciertos procesados ahora, respecto a los seguimientos para lo que fue el asesinato de Fernando Villavicencio, se comprueba estructuras respecto a lo que se está dando, podría decirse una instigación, yo lo llamaría, para poder realizar este acto que se realizó y que a todos nos ha afectado. Ya, solo para recordar en la historia, el otro magnicidio que recoge la historia es el asesinato del ex candidato Abdón Calderón Muñoz allá por diciembre del año 77, 78, 77 creo que fue. Ujú. Y pese a la dictadura que nos gobernaba en ese instante, los doctores Zavala Vaquerizo y doctor Gil Barragán Romero contra el doctor Héctor Solórzano Constantine, que defendía a Jarrín Cagüeñas, se logró que la luz salga y que Jarrín Cagüeñas sea sentenciado
que el mayor Diego Hermosa sea sentenciado, que Plin Méndez sea sentenciado, el gordo Lucho, o sea, sí se logró. Debo de reconocer que las situaciones del pasado ni siquiera se parecen a las actuales, porque la persecución que a uno se puede ver sometido y probablemente los tentáculos maliciosos que están atrás del asesinato de Fernando terminan siendo mucho más dañinos que cualquier dictadura. Es que estamos hablando de una dictadura legal. En este momento yo le llamo una dictadura hasta judicial que hubo. Verán, nosotros, sin desmerecer, y no quiero atacar a la señora jueza porque no es, ella recibirá sus acciones administrativas y disciplinarias del caso, pero es obvio y notorio que muchos de los magistrados tienen un pasado respecto a cierta tendencia política que se supo manejar y que supieron dejar infiltradas todas las estructuras, inclusive hasta la misma fiscalía. No, inclusive en los que está periciado, recuerden que hay un audio muy famoso que es entre el ex contralor Politi y el señor José Serrano, donde manifiestan de que cierto fiscal no está cumpliendo con lo que está dentro de la agenda que ellos tienen dentro de Fiscalía, dando a entender de que manejaban ciertas estructuras dentro de Fiscalía. No hay que, no hay que desmerecer a esta gente y por eso llama la atención bastante de que no se considere la peligrosidad tanto para mis defendidas como para la propia Fiscalía en lo que respecta a este señor y sus medidas que tiene que cumplir. Y una pregunta más conceptual que tiene que ver con lo que no está en el proceso, no existe. Yo me acuerdo un caso hace muchos años cuando la alcaldesa de Guayaquil era doña Elsa Bucarán Ortiz y fue encausada por un proceso que lo llevó el abogado Tito Palma y era un juez un juez natural y la alcaldesa tenía fuero de corte superior. El juez abrió el proceso, lo siguió y él dijo, eso no me han demostrado en el proceso, por eso yo sigo atendiendo esta causa. Pero resulta que lo que es público y notorio no se tiene que demostrar. Hay cosas que no necesariamente deben de estar en el proceso para que puedan ser consideradas. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro, por ejemplo, cuando la señora jueza dijo que le dijeron que había el riesgo y dijo, no, es público y notorio para ciertas cosas, pero dijo cuando dijeron que hay la peligrosidad de que fuguen como pasó ya con un procesado como Ronnie Aliaga, que salga de manera por las fronteras y dice, bueno, eso es responsabilidad del gobierno y nosotros nos vamos a ser brazo político del gobierno. Hay cosas notorias, pero obviamente y en eso yo sí suscribo mucho con lo que estás diciéndome, Ramiro, de que tienen que las cosas hacerse mediante ley, derecho y tienen que estar sumadas al expediente. Porque justamente como dijo la señora jueza de que no controlan eso y es de público y notoriedad, tampoco podemos nosotros solo basarnos en eso. Fiscalía tiene que ser más contundente respecto a lo que tiene que hacer en el expediente, en sus acciones, y por eso es lo que estamos analizando ciertas acciones legales para que esto a futuro no se quede solamente con lo que se conoce público y notorio. Tenemos que comprobar para que no existan responsabilidades o quizás puedan haber argucias o algún recurso que puedan manejarlo posteriormente. Todo tiene que ser manejado correcto desde que estamos llevando ahorita, inclusive la instrucción, y posteriormente, inclusive en los recursos posteriores. Gracias, Patricio, de mi parte. Eduardo. Patricio, solamente para despedirlo, quiero una vez más decirle, gracias por la entrevista. Lo que usted dice es real y muchas gracias a Amanda y Tamia por darnos la oportunidad. Sé que ya lo que viene es un tema procesal. Es procesal, conforme lo hemos hablado y lo terminaron conversando con Ramírez. Es un tema de proceso, ¿ya? Pero sí me pareció totalmente al lugar la postura, pero fundamental y sólida del fiscal general, pidiendo, como hizo lo que pidió, dándole la razón a la razón, porque el derecho es lógico. Solamente los tontos o los que están con algún interés pueden creer o pueden torcer el derecho. El derecho es lógico, ¿ya? El derecho es lógico. Entonces, no vamos a hablar más
de lo que tenemos y usted ha sido muy propio en decir las cosas en proceso. Lo que queremos es tener algún día, como decía Javier Segarra, y lo dije yo también, saber y tener a fondo, llegar a fondo de qué pasó y quién mató a nuestro querido amigo y por qué. ¿Quiénes? Todos los autores, no solamente uno, todos. Con eso creo que el Ecuador podrá tener, por lo menos, si no van a tener su familia sosiego, pero por lo menos tendrán una realidad de que los que lo hicieron sean castigados. Y los que no, no, porque de eso se trata el derecho. Porque si no están y se demuestra en el proceso que no, y no hay ningún tema político, será en derecho. Y eso es nada más lo que le quería decir. Querido Eduardo, solamente por un mensaje que me llegó ahorita de Tamia, agradecerte todo el gesto y también a Rafaela. Les manda Todo. mucho cariño a todos ustedes. Y una sola puntualización respecto a lo del fiscal. El fiscal hizo lo que en derecho y administrativamente Así es. le compete y lo Así hizo es. correctamente. Y Correctamente. entonces no tienen por dónde decir que simplemente No. la suspendieron de una manera irresponsable o ilegal como quieren sembrar esa duda. No, lo hizo administrativamente con una solicitud que inclusive está fundamentada en el Código Orgánico de la Función Judicial Totalmente. y no tienen por qué reclamar eso. Se está dando. Y agradecerte nuevamente, Encantado. de verdad que las palabras se me quedan cortas con lo que les está enviando ahorita ellas, pero un cariño grande para todos ustedes. Un abrazo muy grande y siempre vamos a estar con amigos y amigos queridos. Fernando fue un querido amigo, sobre todo de Rafaela, amigo mío, pero de Rafaela, y las chicas son maravillosas. Pero sobre todo, que se haga lo que se tiene que hacer en derecho, porque no puede ser que lo que pasó, que a 9 días de una elección maten a un candidato, y hemos hablado con Henry Cucalón, que era ministro, hemos hablado con Guillermo Lazo, hemos hablado con... Todos nos han dado detalles. Queremos saber la verdad, nada más. Y los que no tienen que ver y los que están tranquilos, tranquilos. Y que hasta el fondo se busque y se hurgue en derecho. Por eso dije yo, lo que hizo el fiscal fue en derecho. Y si no, la judicatura no lo hubiera aceptado. Pues no, entonces ya van 2 instancias diferentes y pues mucha suerte, cariños de parte de mío y pues Rafaela sabe que los quiere mucho. Dios los acompañe y sigamos adelante. Gracias, Patricio. Gracias a ustedes.